Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy es 5 de mayo del 2025, lunes, y en España ahora son las 18:22, o sea, las 6:22 de la tarde. Bueno, anunciarles el vídeo, como siempre, que veremos Dios mediante el miércoles. Vamos a finalizar este libro de Deuteronomio con los capítulos 22 y 23. El capítulo 22 es miembros de la familia idólatras. ¿Qué dice la ley? ¿Qué hay que hacer con los miembros idólatras de la familia? Y también qué hay que hacer con las naciones idólatras. Va a tratar sobre ese tema, ¿no? En concreto, vamos a ver, no sé si es aquí el capítulo 23, qué hay que hacer con una comunidad idólatra, por ejemplo, Jerusalén o alguna ciudad que era idólatra, qué es lo que había que hacer con ella, incluso con un pueblo completo, con una nación, qué es lo que hay que hacer, ¿no? En esos casos. Muy interesante, porque vamos a ver aquellos versículos donde hay muchas personas que piensan o que son dados a pensar que Dios es demasiado drástico, demasiado severo, ¿no? A la hora de aplicar, y que la ley es muy dura y tal. Vamos a ver que no es así, que la ley, antes de ser aplicada, se carga de razón, de estudio, de investigación, y no aplica el castigo o la disciplina de repente, sino que lo que hace es ir gradualmente, ¿no? Primero amonestando, etcétera, etcétera, investigando, exhortando al arrepentimiento, y después, si uno se empecina pues en eso, pues entonces el peso de la ley lógicamente ha de caer sobre ellos. Y bueno, pues eso es lo que tenemos. Y para hoy, pues los dos capítulos anteriores de este mismo libro de Deuteronomio, Segunda Ley, Discurso 3, del doctor Stephen Jones. Y bueno, decirles que iniciaremos la próxima vez que toquemos Deuteronomio, continuaremos con el discurso 4 de Deuteronomio del doctor Stephen Jones. ¿De acuerdo? Bien. Pues nos vamos a la página, creo que es la 76. Vamos a ver si no me confundo. 75. 76, sí. Capítulo 20 y capítulo 21. Nos toca hoy. Capítulo 20 se titula La prueba de los profetas sin ley, o anárquicos, o inicuos también se podría traducir, si usted quiere, ¿no? Después de prohibir a Israel estudiar las prácticas religiosas de los cananeos, Moisés vuelve su atención a aquellos profetas que usarían su don profético para atraer a los hombres a ser ilegales, sin ley, anárquicos. Deuteronomio 13 dice: si un profeta o soñador de sueños surge en medio de ti y te da una señal o prodigios, y la señal o el prodigio se hace realidad en relación con lo que hablaba a ti diciendo, vamos en pos de otros, vamos o vayamos, ¿no? Vayamos en pos de otros dioses a quienes no has conocido y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando, para saber si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Tú deberás seguir al Señor tu Dios y temerle, y guardarás sus mandamientos, escucharás su voz, le servirás y te aferrarás a él. En todos esos versículos lo que hemos subrayado es la señal o el prodigio se hace realidad.
Eso es lo que da lugar a confusión. Por muchos prodigios o señales que haga un falso profeta o un profeta, si resulta que es anárquico, que es sin ley y que manda pues no hacer caso a la ley del Señor, pues no hay que hacerle caso, ¿verdad? La primera cosa a notar en este pasaje es que Moisés no utiliza el término falso profeta. Moisés asume que el don profético es genuino, como podía ser con el caso de Balaam, ¿verdad? Aunque el profeta lleve a la gente a la apostasía. Incluso los profetas genuinos pueden utilizar su don de manera ilegal. En aquellos días estaban obligados a establecer o demostrar que en realidad eran profetas con señales y maravillas. Pablo reconoce esto en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22, diciendo: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Siguiente epígrafe: milagros sin fruto. Es decir, puede que un profeta tenga muchos milagros, pero si no tiene el fruto del Espíritu Santo, tate. Si un profeta había dado señales que no hubieran acontecido, no era probable que los hombres hubieran seguido sus enseñanzas. Por lo tanto, Moisés no lidia con estos casos. Él estaba más preocupado por los profetas cuyas señales vinieran a pasar, o los milagros o maravillas que realizaran, pues eran las cosas que darían la credibilidad al profeta a los ojos de los hombres. El problema que Moisés establece es cuando profetas auténticos ganan credibilidad por señales o milagros, pero luego enseñan a las personas a seguir a otros dioses, ¿verdad? Que no son Yahvé, a otros dioses. En el contexto de Moisés, seguir a otros dioses se hacía violando la ley de Dios de Israel, la ley del Dios de Israel. Hay que escuchar la voz de Yahvé en lugar de la voz de otros dioses. La mente y la voluntad del Señor, es decir, de Cristo, se establece en esta ley, mientras que las leyes de las naciones solo tienen una visión distorsionada de la verdadera moralidad y la mente de Cristo. Esta es tal vez la ley fundamental por la cual Jesús advirtió en Mateo 7, versículos 15 y 16, diciendo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Un falso profeta no es el que profetiza falsamente, sino un profeta que viene con señales y prodigios, y sin embargo lleva a la gente a la anarquía. En otras palabras, es falso para Jesucristo y no es verdadero para la ley. Siguiente epígrafe: fe sin ley. Lo sabemos porque Jesús lo dice entonces en los versículos 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, hacedores de maldad es la palabra anomia, que puede ser, como les dije antes, anarquía, iniquidad. Por lo tanto, los falsos profetas de Mateo 7 se equiparan a los que practican la anarquía a pesar de su fe para hacer milagros en el nombre de Jesucristo. Hacedores de maldad o hacedores de anarquía, ¿verdad? Practican la anarquía. Esto explica el significado de Deuteronomio 13, porque anomia viene de la palabra raíz nomos, que quiere decir ley. O sea, nomos es ley, anomos sería sin ley, o anomia, que quiere decir sin ley. Gesenius Lexicon dice que significa, uno, en primer lugar, la condición de sin ley, y en segundo lugar, el desprecio y la violación de la ley. Por desgracia, la King James Version generalmente traduce la palabra como iniquidad, que no se entiende claramente por los cristianos.
La iniquidad es técnicamente una traducción correcta, porque la iniquidad es la condición interior de sin ley, que hace que los hombres pequen exteriormente, pero muchos pierden su conexión con la anarquía porque ya no definen el pecado como ilegalidad, como hace Juan en Primera de Juan 3:4, que dice en Isaías, bueno, también en Isaías 50 y 53:5 vemos cómo definir la iniquidad. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido o amoratado por nuestros pecados. Una transgresión, entonces, es un acto de pecado que está condenado por la ley. Jesús fue traspasado o herido por nuestras transgresiones, porque una herida puede ser vista por todos. Por otro lado, la iniquidad es la condición interna o la motivación que hace que los hombres transgredan. Por lo tanto, Isaías profetizó que el Mesías sería amoratado o golpeado por nuestros pecados. El hematoma es una herida interna comparable a la iniquidad. Fíjense, como todo tiene su explicación y no todo, y cada palabra en la Biblia no es por casualidad. Los profetas denunciados en Mateo 7 no carecen de fe para hacer milagros. Tampoco hacen un llamado a otros dioses, sino que hablan en el nombre de Jesús. Tampoco hacen sus milagros por el poder de Satanás, porque incluso echan fuera demonios. Uno no puede echar fuera a Satanás por orden de Satanás, porque Jesús dijo que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Mateo 12:25. Su problema, dice Jesús, es la anarquía. Son gente anárquica, sin ley. ¿Cómo podrían hombres de fe ser también sin ley? ¿No es la fe suficiente? La fe es de hecho suficiente para la justificación de uno, pero la santificación requiere obediencia. Ahí está el tema. Estos eran profetas que profetizaban, echaran fuera milagros, pero no eran obedientes al Espíritu Santo. No se sometían al bautismo de fuego. Vivían mundanamente o de la forma que a ellos les parecía conveniente. Este es el tema principal. Perdón, decíamos que la santificación requiere, bueno, voy a repetirlo todo. La fe es de hecho suficiente para la justificación de uno, pero la santificación requiere obediencia, requiere seguir al Espíritu al desierto para ser tentados, para ser transformados por tribulaciones y demás. Este es el tema principal. La obediencia es un paso necesario para entrar en un acuerdo con la voluntad de Dios y la mente de Cristo. Este es el tema principal del libro de Santiago. Sin embargo, Pablo también amonesta a la Iglesia a ser obediente al Espíritu de Dios. Hay que escuchar y obedecer a Dios para tener una fe genuina, es decir, la fe que da fruto. El problema es que muchos han pensado que la fe podría ser genuina sin el fruto. Esto ha llegado en parte por la incomprensión de la enseñanza de Pablo sobre la gracia, pero también porque incluso la fe sin ley puede resultar en milagros. ¿Qué ha pasado? Se me ha movido la hoja de arriba para abajo. Este es increíble. Pues sin el fruto. Bien, aquí está, sí. Esto ha llegado en parte por la incomprensión de la enseñanza de Pablo sobre la gracia, pero también porque incluso la fe sin ley puede resultar en milagros. Los hombres entonces piensan que los milagros validan la ilegalidad del hacedor de milagros, la anarquía del hacedor de milagros, la falta de frutos del hacedor de milagros. Pero al final Jesús dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, va a llegar un momento, estos pues, parece que se van de rositas, pero llega un momento en que el Señor les dirá, les llamará, les cantará a las 40, como decimos aquí, les echará el perro, ¿no? La fe legal pasa por la prueba. Esa es la fe auténtica, la que se somete y pasa la prueba. En términos generales, la fe es creer en la mente y la voluntad de Cristo, que se expone en la palabra escrita, así como en la revelación de la palabra hablada. La palabra es la ley, los profetas, los salmos y el Evangelio del Nuevo Testamento. Y así el pecado sin duda es vinculado no solo a la falta de fe, sino también a la violación de la ley.
Por esta razón Jesús condena la anarquía, es decir, la anomia, y Juan define el pecado como anomia en 1 de Juan 3:4. De hecho, Pablo también usa el mismo término escribiendo en Romanos 6:19, porque así como presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y la iniquidad, es decir, la anomia, lo que resulta en más iniquidad, anomia, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, lo que resulta en la santificación. No hay contradicción entonces entre Jesús, Pablo y Juan. Están de acuerdo, ¿verdad? Y Santiago también, ¿eh? Todos ellos entendieron que la anarquía era una violación de la mente y la voluntad de Dios. Por otra parte, Jesús profetizó que muchos falsos profetas vendrían durante la edad pentecostal y harían señales y milagros, y echarían fuera demonios en el nombre de Jesús, y, sin embargo, estarían practicando la anarquía o la iniquidad. Jesús también condenó a aquellos que enseñan a los hombres que la ley ha sido quitada, Mateo 5:19, legalizando esencialmente el pecado en la iglesia, porque el pecado es infracción de la ley. Si quitamos la ley, pues nada, todo pecado, ¿verdad? O sea, no existe. Moisés revela que Dios de hecho probaría a Israel dándoles profetas que vendrían con señales y prodigios, y sin embargo tentarían a la gente a no guardar la ley. Jesús llevó esta profecía al Nuevo Testamento y a la edad pentecostal hasta la actualidad. Claro que es una cuestión de historia que ambas iglesias no pasaron la prueba, primero bajo el antiguo pacto y más tarde bajo el nuevo pacto. Se están viviendo las dos iglesias, la iglesia del desierto, el Antiguo Testamento, y la iglesia a partir de Pentecostés. Los hombres encuentran los milagros más creíbles que la palabra inspirada de Dios. Las pruebas son de Dios. Una nota final es importante. En Deuteronomio 13:3, Moisés no da crédito al diablo cuando los profetas en ley hacen señales y maravillas. Él da crédito solo a Dios y nos da el motivo divino también. No es el diablo que nos prueba, sino Dios. No es el diablo el que nos prueba, sino Dios, que pone a prueba el corazón de la Iglesia, con el diablo como su agente. Quizás no nos guste ser probados. Muchos piensan que es injusto que Dios pruebe nuestros corazones de esta manera, sobre todo cuando creen que fallar tales pruebas se traducirá en la quema en el infierno para siempre. Aquí es donde es útil entender que las sentencias de la ley no incluyen la tortura, a menos que alguien haya torturado a otros. Pero incluso en ese caso nadie ha torturado a otras personas para siempre, por lo que no hay ningún juicio de la ley que incluya un interminable infierno. Debido a que el juicio siempre se ajusta al delito, como nos dice Éxodo 21, 23 al 25, y a que cada hombre es juzgado según sus obras, Apocalipsis 20, 12, todo juicio está limitado por el tiempo. El fin último es establecido por la ley del jubileo. Además, el propósito del juicio es para corregir al pecador y para restaurar el orden legal mediante el establecimiento de los derechos de las víctimas. Isaías 26:9 dice que cuando la tierra experimenta tus juicios, los moradores del mundo aprenden justicia. Él pone a prueba los corazones de la gente con el fin de exponer la iniquidad oculta, la anarquía, pero esto nos permite tratar con ella de una manera legal. Somos en gran parte ignorantes de la maldad oculta en nuestros corazones, por lo que Dios nos pone en situaciones en las que la iniquidad aflore a la superficie en forma de pecado o transgresión de la ley. Señor expone, somete a pruebas para que se exponga lo que hay en el interior de nuestros corazones. Solo entonces podemos ver la verdadera condición de nuestros propios corazones. Las pruebas de Dios no son necesarias para mantener a Dios informado. Él ya sabe cómo somos. Son necesarias para que conozcamos nuestros propios corazones y podamos luego arrepentirnos con sinceridad, sabiendo exactamente qué formas de anarquía tenemos que poner bajo la sangre de Cristo. Así es como crecemos espiritualmente y empezamos a ser conformados a la imagen de Cristo.
El Señor nos expone, nosotros nos damos cuenta de que hay iniquidad, que hay maldad en esa área de nuestra vida, confesamos, pedimos perdón, la sangre de Cristo nos limpia y avanzamos al siguiente nivel. Así es como prosperamos espiritualmente. Muchos se han arrepentido en principio, pero no a menudo con conocimiento. Ellos dicen, me arrepiento, pero si ellos no saben en qué están violando la ley, nada va a cambiar. Pablo dice que a través de la ley viene el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Confiesa en Romanos 7:7, yo no hubiera llegado a conocer el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Si no hubiera ley, no hubiera pecado, lógicamente. Necesitamos la ley para que nos diga lo que estamos haciendo mal, porque sólo entonces podremos verdaderamente arrepentirnos de tal manera como para hacer un cambio real en nuestra mente y en nuestro comportamiento. Las pruebas de Dios están diseñadas para hacer esto. Puedo testificar personalmente, dice el doctor Jones, de este hecho porque Dios se ha ocupado de mí muchas veces de esta manera, y el que les habla también puede decir lo mismo. Nunca me ha gustado mucho mientras que yo estaba pasando por ello, pero me di cuenta de que Dios estaba siendo misericordioso conmigo al exponer mi propia carne y sus tendencias anárquicas para que yo pudiera ponerme en la mente de Cristo. Bueno, vamos al capítulo 21, que dice aconsejar rebelión. Se titula Aconsejar rebelión. Deuteronomio 13:3 nos dice que no debemos seguir a los profetas que profetizan cosas que van en contra de la ley divina, aunque su palabra vaya acompañada de señales y maravillas. Hemos de tener en cuenta que la palabra de Dios, es decir, la ley, tiene más autoridad que dicha profecía. También aprendimos que si surgen tales profetas es porque Dios está poniendo a prueba los corazones de la gente, para ver si pueden ser tentados a anular la ley de Dios. Tal vez la prueba más difícil de todas es cuando tenemos que elegir entre la palabra de Dios y las enseñanzas sin ley de un profeta hacedor de milagros. Deuteronomio 13:5 dice, tal profeta o adivino de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahvé nuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Y trató de apartarte del camino por el cual Yahvé tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Es un asunto serio aconsejar rebelión contra el Dios de Israel, pero Dios autoriza tal tentación con el fin de exponer los corazones rebeldes de las personas, cuya tendencia desde los días de Moisés ha sido dejar de lado la ley como una cosa mala. La verdadera profecía lleva a los hombres a un acuerdo con Dios, no a un desacuerdo. El propósito de la profecía es explicar la ley, revelar la mente de Cristo y en nuestro tiempo para aplicar la ley como Jesús la aplicaría en los términos del nuevo pacto. Tenga en cuenta, sin embargo, que todos los juicios de la ley pueden dejarse de lado por la víctima, es decir, la víctima siempre tiene capacidad de perdonar, porque la víctima siempre tiene el derecho de gracia, misericordia y perdón. Un profeta culpable de aconsejar la rebelión contra Dios puede arrepentirse y buscar el perdón, así como el pueblo rebelde mismo puede arrepentirse después que la iniquidad de ellos sea expuesta. Siguiente epígrafe, idolatría del corazón. Qué importante es ser consciente de la idolatría en el corazón, en nuestros corazones. Se nos ha dado una advertencia en Ezequiel 14 que arroja más luz sobre este pasaje. Dice así. Entonces algunos ancianos, Ezequiel 14, versículo 1, entonces algunos ancianos de Israel vinieron a mí y se sentaron delante de mí. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han puesto justo delante de su frente el tropiezo de su iniquidad, es decir, de su anarquía. ¿Debería ser consultado por ellos? Hay muchos ídolos en este mundo, por supuesto, pero los ídolos físicos son sólo la expresión externa de la idolatría del corazón,
o la iniquidad. Un ídolo del corazón es la concepción del hombre sobre Dios que brota de su propia mente, la concepción del hombre sobre Dios que brota de su propia mente carnal, en lugar de la mente del hombre de la nueva creación, que es decir, Cristo en nosotros, ¿no? Los ídolos del corazón producen las tradiciones de los hombres, que parecen buenas y justas solo porque hacen eco con alguna parte de la intención de la carne que aún vive. Estos ídolos del corazón son la piedra de tropiezo creada por su iniquidad. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy buscando la confirmación de un profeta, de un hombre de Dios, a mis tesis, a mis postulados, a mis preconcepciones, ¿sí? Y eso es lo que estoy buscando, y no estoy buscando que ese hombre me confirme de parte de Dios, ¿eh? Si eso es correcto o no es correcto, no voy a admitirle si me dice lo contrario. Si me dice lo contrario a lo que yo deseo que me diga, pues entonces no le hago caso. Ese es el que tiene ídolos en el corazón. La pregunta planteada a Ezequiel era si aquellos con ídolos en el corazón tienen el derecho de consultar a Dios y esperar una respuesta clara sin distorsión. Dios dice, háblales por tanto y diles, así dice el Señor Yahvé, todo hombre de la casa de Israel que haya puesto sus ídolos en su corazón y colocado delante de su rostro lo que le es ocasión de pecado, y venga al profeta, yo Yahvé, responderé al que venga conforme a la multitud de sus ídolos, para prender a la casa de Israel por su propio corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos a causa de sus ídolos. Cuando los hombres preguntan a Dios sin haber derrocado primero los ídolos del corazón, reciben de Dios respuestas que coinciden con los puntos de vista distorsionados de sus propias mentes carnales. Por ejemplo, el profeta Micaías, cuando le preguntaron a Acab y el otro rey de Israel, no sé si era Josías, subiré contra estos profetas y tal, subiré contra no sé qué era el ejército, un ejército extranjero. Dice, sí, sube porque los acabarás y tal. Eso le decían todos los profetas mentirosos. Lo que quería oír al rey se lo profetizaban. Entonces el rey José dice, no hay aquí un profeta verdadero. Y entonces Micaías vino y le dijo, de primera instancia, le digo, sí, sí. Entonces, como sabía que era un verdadero profeta, le dijo, no, te exhorto o te conjuro a que me digas la verdad. Entonces, cuando le conjuró, no tenía que decir la verdad, pues le dijo que iban a caer y que iba a morir y tal, ¿no? Bueno, pues eso es. Los profetas de Baal eran los que les lambían a los reyes, les decían lo que querían escuchar, no lo que necesitaban escuchar, es decir, no la palabra de Dios. En otras palabras, llevan ante Dios una fuerte creencia que ellos piensan que es cierta, una postura doctrinal, pero, sin embargo, en realidad es solo un residuo de sus mentes carnales, por lo que Dios les responde de acuerdo con los ídolos de sus corazones. Y también hay muchos que están escuchando a espíritus de mentira, como digo, y enviaré sobre ellos espíritu de mentira y tal, ¿no? Pues bueno, hay espíritus mentirosos, sobre todo en la final de la etapa de Pentecostés. Los tipos más claros de ellos son Sansón y Saúl, que eran pentecostales, ¿verdad? Sansón tenía unos dones, que pues eso es un tipo pentecostal, que acabó muy mal, y también tenemos a Saúl, que acabó muy mal. En el caso de Sansón era pues un hombre sin ley, y en el caso de Saúl, pues era también un hombre sin ley, porque era desobediente y porque ya estaba consultando a divinos y no sé qué y tal. Es decir, estaban en manos de espíritus malignos, espíritus engañadores. Y eso es lo que está padeciendo la Iglesia en estos momentos, que muchos están escuchando a espíritus engañadores pensando que es el Espíritu Santo lo que les está dirigiendo, y se niegan a aceptar el mensaje de tabernáculos porque piensan que no es de Dios. Esto es de gran importancia, sin embargo, pocos lo entienden. Hay muchos que enseñan a la gente a escuchar la voz de Dios, pero no muchos hacen que tomen conciencia de la importancia
de hacer frente primero a esos ídolos del corazón. Cuando vi lo importante, dice el doctor Jones, que era hace muchos años esto, pues escribí de ello en mi libro Escuchando la voz de Dios, que se los recomendamos encarecidamente. Aquí está enlazado. Sobre todo los capítulos segundo y tercero, fundamentales en esta época de Pentecostés, en esta época final de Pentecostés. No se olviden de eso. Tremendo. Vamos a ponerlo aquí en color azul para que se nota que es un enlace, porque si no parece como que no se ve. Bueno, siguiente epígrafe, la enseñanza de Moloch. La enseñanza de Moloch. Muchas personas reciben visiones y revelación acerca de un infierno ardiente. Muchos dirán, ¿cómo es que no existe el infierno eterno y ardiente, literal? ¿no? Muchos tienen sueños y tal. ¿Por qué tienen esos sueños? Porque es lo que tienen sus ídolos en sus corazones, les han metido esa creencia a machamartillo desde hace mucho tiempo y ellos pues sueñan conforme a eso, ¿no? Ellos esperan que la gente deje de lado la palabra de Dios con el fin de ponerse de acuerdo con su revelación. A menudo estas revelaciones son acompañadas por señales y prodigios. ¿Debemos creer su revelación o vamos a tener en cuenta la ley de Dios como autoridad? ¿Debemos creer que los pecadores deben ser torturados o que deberían pagar una indemnización como exige la ley? ¿Debemos creer que los pecadores, una vez condenados por la ley por su pecado, ya no pueden encontrar la gracia como exige la ley? ¿Debemos creer que la deuda de la ley no tendrá fin o debemos creer en la ley del jubileo, que dice que al final todos tenemos que regresar a nuestra posesión? Somos esclavos del pecado, pero alguna vez Satanás nos tiene que soltar porque no está obligado. Jesús es nuestro pariente redentor y Jesús nos ha comprado y no se puede negar. Solo porque alguien sea creyente, es decir, un hombre de fe, no significa que él esté libre de los ídolos del corazón. Hay muchos cristianos genuinos que han depositado su fe en lo que Cristo realizó en la cruz, pero que no han aprendido mucho acerca de la obediencia. Aquí es donde hay que hacer la distinción entre un creyente y un vencedor. Podemos criticar a los israelitas por la adopción de los puntos de vista de Baal y Moloch, de que la quema de niños es una verdadera pena divina por el pecado, según la mente de Dios, pero la Iglesia ha hecho lo mismo en su propio camino. En ambos casos no tengo ninguna duda de que su creencia era y sigue siendo sincera, porque nadie colocaría a sus hijos o antepasados en un fuego tal a menos que realmente creyera que es verdad. Sin embargo, Dios condenó a Jerusalén en Jeremías 19:5, diciendo: «Y han edificado los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos, cosa que jamás ordené ni hablé, ni tampoco jamás entró en mi mente». Dios repudia claramente esta idea de una tortura de fuego como un castigo justo y legal por el pecado. No estamos para hacer esto en la tierra, ni va a hacerse esto en el gran trono blanco. La propia ley es la ley de fuego. Deuteronomio 33:2. Y todos los juicios de la ley se representan metafóricamente para la Iglesia como fuego. Sin embargo, será salvo así como por fuego, dice 1 Corintios 3:15, ya que todos debemos pasar por el bautismo de fuego, ya sea en esta vida o en la próxima. De acuerdo a los holocaustos y todos los sacrificios, muchos serán quemados, pero eso estaban aludiendo pues a la crucifixión. Cristo no fue quemado literalmente, y él fue el que cumplió todos los sacrificios. Entonces, ¿por qué vamos a ser quemados nosotros literalmente en un infierno, los pecadores, los que tengan que pasar por el lago de fuego? Y desde luego tampoco de forma interminable. El Espíritu Santo nos bautiza con el fuego del carácter de Dios para traer juicio sobre la carne. La carne piensa que está siendo atormentada en el infierno, pero en realidad se trata de ser crucificada con Cristo. Dios le dio
la solución a Ezequiel después de decirle al profeta que él respondería a los hombres carnales de acuerdo a los ídolos del corazón, a los ídolos de sus corazones, ¿verdad? Ezequiel 14:6 dice, perdón, por tanto di a la casa de Israel, así dice el Señor Yahvé, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Es sólo cuando nos arrepentimos y abatimos los ídolos del corazón. Espera, que esto está mal redactado. Un segundito, por favor. Sí, faltaba un qué. Es sólo cuando nos arrepentimos y abatimos los ídolos del corazón que recibiremos una revelación pura de Dios. La clave es entender Deuteronomio 13, donde aprendemos que la ley, es decir, la palabra de Dios, tiene más autoridad que la revelación o la profecía de cualquier hombre, incluso aunque sea, acompañada de señales y maravillas. Si no creemos eso, entonces esto también será evidencia de un corazón de rebelión e iniquidad que debe ser derrocado. Si tales ídolos permanecen en nuestros corazones, podemos estar seguros de que Dios nos pondrá a prueba con el fin de exponer esos ídolos, para que podamos encontrar la liberación. Siguiente epígrafe. Los sacerdotes del templo reclaman inocencia. Jeremías 23 aplica este principio a la gente de Jerusalén en los días en que Dios levantó al rey Nabucodonosor para traer juicio sobre la ciudad y su gente. Él comenzó su profecía con la declaración ¡ay de los pastores! Continúa el versículo 11, por tanto, el profeta como el sacerdote están contaminados. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Yahvé. ¿Estaban estos profetas y sacerdotes actuando deliberadamente de manera corrupta? Tal vez algunos de ellos lo hacían, pero creo que la mayoría de ellos eran tan sinceros en su religión carnal como lo fueron en la época de Jesús. Jeremías 2:35 nos dice que ellos afirmaban su inocencia. Jeremías 2:35 dice, sin embargo, tú dices, yo soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque tú dices, no he pecado. En otras palabras, cuando Jeremías dijo que estaban adorando a Baal y debían arrepentirse y volver a Yahvé, los sacerdotes negaron los cargos, negaron adorar a Baal, simplemente habían adoptado algunas de las prácticas del culto a Baal y seguido el conocimiento carnal de sus ancianos, de que la ley requería fuego literal como un castigo por el pecado. Pero la ley no requería fuego literal, era metafórico. Así Jeremías 23:13 dice, profetizaron en nombre de Baal y llevaron a mi pueblo Israel por mal camino. Ellos decían, así dice Baal, cuando profetizaban. Lo dudo, dice el doctor Jones, porque si hubieran hecho así, ¿cómo podrían haber afirmado ser inocentes de los cargos de Jeremías? El siguiente versículo dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malhechores, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Cada vez que un profeta condona la anarquía, fortalece las manos de los malhechores. ¿Y cómo nos cuesta, cuando alguien está en anarquía, reprenderlo, ¿no? Y no condonarlo, y no admitirlo? Cuando algunas iglesias hoy apoyan el llamado derecho de cometer sodomía o el aborto, fortalecen las manos de los malhechores. Cuando las iglesias hoy dan el apoyo a la usura, fortalecen las manos de los banqueros babilónicos que han oprimido a la gente. Cuando las iglesias apoyan el sistema penitenciario en lugar de la norma justa de Dios de pagar la restitución, fortalecen las manos de los malhechores. En siglos pasados, cuando la Iglesia enseñó la doctrina de un infierno en llamas, pusieron sus creencias en práctica por la gente de la quema en la hoguera.
por la quema, por la quema, perdón, que eso está mal, pusieron sus creencias en práctica por la quema de la gente en la hoguera. Esto estaba cambiado de sitio. Una abominación que la mente de Dios nunca dijo que fuera un juicio justo. La Inquisición, ¿verdad? Jeremías 23, 16, 22 se declara con el pueblo. Dice así: no hagas caso a las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos están liderando infutilidad. Hablan visión de su propia imaginación. Presunciones, ¿verdad? No de la boca del Señor. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrían. No hablé con ellos, pero ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, entonces habrían anunciado mis palabras a mi pueblo y los hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. La profecía de Jeremías fue la aplicación de Deuteronomio 13 en su día. Los tiempos no han cambiado mucho porque vemos los mismos problemas hoy. La razón por la que Estados Unidos y el mundo no se han vuelto de su mal camino no se debe a los incrédulos, sino a que la Iglesia ha dejado de lado la ley en favor de su propia imaginación, es decir, de los ídolos de su corazón. Jeremías continúa en los versículos 28 y 29. El profeta que tenga un sueño puede referirse a su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra de verdad. ¿Qué tienen en común la paja con el grano? Declara el Señor. ¿Qué tiene en común la paja con el grano? Declara el Señor. ¿No es mi palabra como el fuego? Declara el Señor. ¿Y como un martillo que rompe una roca? Y así, mientras los profetas de Jerusalén habían adoptado el fuego literal con el que juzgar el pecado, Jeremías oye una palabra diferente. ¿No es mi palabra como el fuego? Aquí está esperando la palabra como el fuego, no el fuego literal. La respuesta es sí, porque leemos en Deuteronomio 4:24, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. La misma naturaleza de Dios es descrita solo como un fuego y sus palabras reflejan su naturaleza. Cuando habló su palabra a Israel, en el monte Horeb, en esa primera fiesta de Pentecostés, él habló de en medio del fuego. Deuteronomio 4:33. Ese fuego fue diseñado para quemar la mente carnal por el bautismo de fuego, para que el hombre de la nueva creación pudiera crecer sin los obstáculos de la carne, hablar por la mente de Cristo sin obstáculos del viejo, sin los perdón, sin los obstáculos del viejo hombre carnal y ser purificado por el fuego de las tradiciones sin ley de los hombres. Creo que el derramamiento final del Espíritu Santo será diferente de todos los movimientos parciales del pasado, de todos esos derramamientos que han sido parciales. Todos los avivamientos pasados de la Iglesia en el desierto se realizaron en ceguera, así como Moisés nos dice en Deuteronomio 29:4. Pero aún vendrá el día cuando Dios mismo eliminará la ceguera, para que verdaderamente le podamos adorar no solo en espíritu, sino también en verdad. Este movimiento barrerá todo denominacionalismo, ya que Jesús profetizó esto a la mujer samaritana. En Juan 4, 19 al 24 dice: a la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, denominación, y la gente dice que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Es decir, él ahí está representando este monte ni en Jerusalén, diferentes denominaciones. Y en espíritu y en verdad, como ya les he dicho varias veces, consiste que para dar el espíritu tengo que haber sido engendrado del espíritu. Mi espíritu ha tenido que ser, eh, cobrar vida, ha tenido que ser renacido porque estaba muerto. Pero en verdad quiere decir que tiene que ser
conforme a la palabra de Dios bien entendida, conforme al Nuevo Testamento, conforme a la iluminación de tabernáculos, porque si no, no lo estoy haciendo en verdad, lo estoy haciendo conforme a los ídolos de mi corazón, a mis doctrinas, a mis preconcepciones, a mis postulados, que no son muchos de ellos ciertos, porque estoy viendo todavía a través de un velo en Pentecostés y en la Pascua, a través de la Pascua a través de dos todavía, ¿no? Porque ni siquiera se ha roto del lugar santo al del atrio al lugar santo. Entonces, pues eso quiere decir en verdad quiere decir conforme a la palabra de Dios, bien entendida. ¿Mm? Bueno, pues mis queridos amigos, hasta aquí llegamos hoy. Esto es lo que teníamos para hoy. Solo nos queda, como siempre, bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, darles gracias a los que han llegado hasta el final de este vídeo. Y pues nada, como acabábamos de decir, rogarle a Dios que nos conceda que ese velo del lugar santísimo sea rasgado de arriba abajo por el Señor, por la revelación del cruce del Jordán, de pasar del lugar santo de Pentecostés al lugar santísimo de tabernáculos, donde vamos a ver la palabra con la claridad, que pueda iluminar los ídolos que puedan restar en nuestros corazones para que los derribemos. Y pues bueno, dicho esto, solo me queda emplazarles entonces hasta el miércoles, donde terminaremos este tercer tomo o tercer discurso de Deuteronomio, segunda ley, de por qué fue elegida Israel, así se titulaba este discurso. Y hasta entonces, como siempre, pásenlo